Estamos en el stand de TPR Factory. Atentos a esta bomba. Bomba que tiene, que ya la habíamos visto en algún vídeo anterior, por lo menos hace un par de años, pero nosotros en este caso lo tenemos por primera vez aquí en persona y tenemos un motor, un cárter completamente hecho por ellos, por TPR. Aquí tenemos uno de los motores terminados y aquí explícame un poco, David, las diferencias entre estos dos cárteres. Bueno, estos dos cárteres, el cárter de TPR en realidad está basado en el cárter AMCI, ¿vale? Tiene las mismas enganches, ¿vale? Al chasis. Estos dos cárteres son iguales en cuanto a fundición, pero son distintos en mecanizado. Hay un cárter que es solo para cilindro FL, tiene los 4 espárragos exteriores para el cilindro, ¿vale? Que ya hemos hablado que el cilindro FL es el de espárragos cortitos. Exacto. Y va sujeto abajo del cilindro. Exacto. Podríamos decir que es el cilindro más radical, ¿vale? De TPR. Este cárter pues tiene, la verdad que es bastante impresionante verlo porque es que está mecanizado todo el interior. Brutal. Está encarado a los cilindros FL, ¿vale? Y por otra parte, pues bueno, tenemos este cárter que puede montar cilindro FL, pero aparte puede montar cilindros de AMCI, ¿vale? Vale, con espárragos normales, convencionales, largos, ¿vale? Sería llegar y montar. Y aquí tenemos un motor completamente montado, que es un 100 centímetros cúbicos. Un 100. FL, ya estáis viendo la sujeción del cilindro. Por aquí tiene un rotor de TPR, creo que era del fabricante Selectra, la firma Selectra. Vemos el carburador del Orto. Sorpresa que nos hemos llevado de la caja de láminas firmada por Top, ¿vale? En principio es una V-Force. Tiene pinta de V-Force. Tiene pinta, lo dejamos en stand-by, tiene pinta de V-Force, pero está firmada por Top. Y con todos los detalles de Top, con la tapa, una tapa muy bonita también. La culata del cilindro a mí es una de las cosas que me encanta, es muy, muy bonita. Además se ve perfectamente que es un cilindro TPR. Y la verdad que el producto que ha sacado es bestial. Para ti, ¿nota de esto? Para mí un 9,5. 9,5. A ver si llegamos al 10. Esto es la zona top de TPR, un cilindro que llega para dar una cantidad de caballos importante. Creo que estará en torno a los 28 caballos, más o menos, puede estar este cilindro. Es zona top. Y ahora David os va a dar con más clave todas las características de este cilindro. Bueno, como ha dicho Nandi, es un cilindro que se sitúa en la gama más alta, ¿vale? del motor AMCI. Es un cilindro de aluminio con Nicacil, es un cilindro de phase transfer. Es un cilindro que, la culata, el culatín son espectaculares. Va fijado tipo cilindro de la gama alta. El culatín va fijado al cilindro, la tapa también. Y hacen un cierre perfecto, la verdad que muy bien. El cigüeñal es un cigüeñal de gran diámetro. La biela se ve muy finita, la verdad que tiene muy buenos acabados. Parece que está muy bien hecho. Y otra cosa que nos ha llamado bastante la atención es el pistón. Es un pistón que ya trae los 2 agujeritos de lubricación para el tabique. Esto nos hace que tenga mucha más fiabilidad, ¿vale? Que nos despreocupemos de tema de gripaje por el tabique. Y pocas palabras, esto es la crema. Lo único, para nosotros el único pero es que tiene fabricación exclusiva para motores AM6. No lo hace para motores Derby. Y ahora pasamos al hermano mayor, que lo tenemos justo aquí, y es el tipo FL. Lo estamos diciendo en muchos vídeos, pero queremos que os quede muy claro. Y es un cilindro que tiene sujeción con espárragos cortos abajo del cilindro. Esto se hace para mejorar los conductos de escape, porque no tenemos la limitación de los espárragos largos, que pasa justo por la vía de la salida de escape, y esto le quita completamente toda la limitación. A ver si, David, un poquito, explícame un poquito aquí. En este caso utiliza la misma configuración, es un phase transfer, ¿vale? Este cilindro pues sí que tiene la ambición con los radios, como has dicho tú, pues ya no molestan tanto los espárragos, tiene más potencia, hablamos de 2-3 caballos más que un cilindro convencional de AMCI. Y en este caso también cambia la culata, ya no, lo que es el culatín no se sujeta al cilindro y la tapa al cilindro, sino que va encastrado el culatín en la tapa y la tapa hace el cierre perfecto. Tanto este cilindro como el otro, la brida de escape de 4 tornillos, esto también hace que el cierre sea más estanco, sea mejor. Y también trae, que parece un poco también a la hora de montarlo en el cárter TPR, FL de TPR, trae un alzador, un pequeño alzador, porque supongo que será para salvar un poco las distancias
de diferencia de altura de los cárteres, porque este cilindro realmente nació para la competición, nació para correr TPR en la Polini Cup, y bueno, ellos esa experiencia en la competición pues la han trasladado a un cárter de marcha. Según nos comentan, es un cilindro de 100 centímetros cúbicos y las prestaciones deberían de estar en torno un poquito por encima, por ahí, de los 30 caballos. A diferencia del normal, al no tener esa limitación en la salida del escape, aumenta un par de caballos, lo mismo un poquito más, con esta sujeción tipo FL. En esta moto, pues bueno, podemos ver el cilindro más potente, podemos decir, el cilindro FL montado en el cárter con disposición FL, ¿vale? Este motor está totalmente TPR, ¿vale? Okay. Tiene el cigüeñal Carrera 47, 100 centímetros cúbicos, caja de láminas top, bueno, tiene un carburador de Yorto, no es el VHSH, es un carburador que parece que tiene una toma eléctrica, no sabemos muy bien si para el starter, tapa TPR, y una cosa que nos ha llamado mucho la atención es el escape, que es un escape que pasa justo por debajo del chasis, y esto hace que a la hora de tumbar y de curvear en un circuito, pues no tengamos problemas de que nos roza o no nos roza, ¿vale? Esto es una VEN, es una moto que está basada en la HM, ¿vale? Y como ya bien digo, es donde ellos han hecho todas las pruebas. Aparte, este motor de poderse montar en una moto tipo Supermotor, ¿vale? Un ciclomotor de serie, pues tienen más aplicaciones, ¿no, Nandi? Sí. Bueno, por último, también tiene el encendido TPR. Hemos hablado de Selectra, ¿vale? Del fabricante Selectra. Es interesante porque tiene doble curva, ya hemos hablado de ello. Tiene una curva más conservadora y otra más extrema. En este caso, para este tipo de cilindro, sin ningún tipo de duda, siendo de aluminio de máximas prestaciones, debería de tener la segunda curva para sacar las prestaciones que necesita. Y también tiene incluso un cambio semiautomático, o sea, no le falta detalle a esta moto. Y como decía David, acompañadme porque fijaros hasta las aplicaciones que tiene. Y fijaros lo que tenemos por aquí, una ovale con el mismo motor. Esto tiene que ser divertido, no os podéis ni imaginar. Estamos hablando, con este tipo de motos la utilizan muchísimo pilotos de MotoGP para entrenar. Pues imaginaros lo que es tener un motor de 2 tiempos, 100 centímetros cúbicos. Los números que nos dan son alrededor de los 30 caballos y esto realmente tiene que ser una verdadera experiencia pilotarla. Así que a ver si un día podemos tener la suerte de poder ver una en pista e incluso poder probarla.